Trabajar en el turno nocturno de un hospital es algo que muchos creen que es aburrido, monótono, pero te juro que después de lo que viví en la Clínica Santa Lucía, no hay noche en la que no me arrepienta de haber aceptado ese empleo. Esa clínica era un lugar privado, pequeño y elegante, ubicado en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Durante el día, todo parecía normal. Médicos, visitas, pacientes entrando y saliendo, pero cuando caía la noche, el ambiente cambiaba. Algo en los pasillos se volvía pesado, opresivo. Esa noche estaba de guardia con Lucía, una enfermera con más experiencia que yo, y Carla, la recepcionista que pasaba el turno nocturno pegada a su celular. Éramos las únicas en el área de hospitalización, y aunque la clínica no estaba llena, sí había algunos pacientes que requerían atención constante. Pero entre ellos había una paciente que destacaba, Doña Rosario, una anciana que llevaba semanas internada por insuficiencia renal. Sus hijos apenas podían costear el tratamiento y se notaba que la situación los estaba agotando. Rosario era callada, tranquila, siempre con esa mirada perdida en el techo. Algunas noches me pedía agua, otras me agradecía por cuidarla, pero había algo en su voz, algo que no sonaba bien. Esa noche, el pasillo estaba en silencio. Faltaban unas horas para el amanecer cuando pasé a revisar a los pacientes. Todo parecía normal, hasta que llegué a la habitación 207. La puerta estaba entreabierta. No recuerdo haberla dejado así. Empujé despacio, encendí la luz y ahí estaba ella, tirada en la cama, con los brazos extendidos y las sábanas empapadas de sangre. Mi primer instinto fue correr hacia ella, pero cuando vi la lima de afeitar oxidada en su mano, entendí lo que había pasado. Elena y yo intentamos reanimarla, pero sabíamos que era inútil. Rosario había tomado la decisión de terminar con su vida. Encima del buró había una nota escrita con letra temblorosa. No quiero ser una carga. Perdónenme. Esa fue la primera vez que sentí que algo en esa clínica no estaba bien. Cuando la ambulancia forense se llevó el cuerpo de Rosario, la clínica quedó en un silencio sepulcral. Carla estaba en shock. Lucía trataba de mantenerse fuerte y yo no podía quitarme de la cabeza su mirada vacía. El resto de la noche pasó lento. Nadie quiso quedarse cerca de la habitación 207. No la cerramos, pero nadie entró. Los días pasaron y todo volvió a la rutina, o al menos eso parecía. Fue 3 noches después cuando comenzaron las cosas extrañas. Esa madrugada, Carla estaba en la recepción cuando, de repente, golpeó el mostrador con la mano abierta y nos llamó con urgencia. Acabo de ver a alguien pasar por el pasillo, dijo con el rostro pálido. Iba de blanco. Lucía y yo nos miramos. Eran las 3:00 AM y todos los pacientes estaban dormidos. No había doctores en el área. ¿Quién demonios podía haber sido? Nos pusimos en marcha. Recorrimos el pasillo en silencio, pero no había nadie. Tal vez fue tu imaginación, dijo Lucía, pero su voz sonaba tensa. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un susurro, leve pero claro, desde el fondo del pasillo. Era una voz apagada, temblorosa. ¿Hola? Pregunté con el corazón acelerado. No hubo respuesta. Solo un fuerte golpe que retumbó en la clínica. Corrimos hasta el lugar y la puerta de la habitación 207 estaba abierta de par en par. Elena tragó saliva. Carla retrocedió. Yo encendí la luz. La habitación estaba vacía, pero sobre la cama, justo donde Rosario murió, alguien había dejado una lima de afeitar oxidada. Ahí fue cuando supe que algo estaba muy mal en esa clínica. Después de esa noche, la tensión en la clínica se volvió insoportable. Nadie hablaba de lo que había pasado, pero todas sentíamos que algo estaba mal. El turno nocturno dejó de ser tranquilo. Cada madrugada, algo nuevo pasaba. Luces que parpadeaban sin razón, camas que crujían en habitaciones vacías.
objetos que aparecían fuera de su lugar. Pero lo peor fue lo que pasó con los pacientes. Una noche, mientras revisaba signos vitales, una señora mayor me tomó del brazo con fuerza. Su piel estaba helada y sus ojos llenos de miedo. Por favor, no dejen que se me acerque. Me congelé. ¿De quién habla, señora? La mujer miró hacia la puerta de su habitación y se tapó la cara con las manos. La vi en el pasillo, una señora de bata blanca. Me miraba, pero su rostro estaba borroso. Me quedé sin palabras. Esa misma noche, otro paciente, un señor que estaba en recuperación, llamó a la recepción. Estaba furioso. ¿Pueden decirle a la señora que deje de golpear mi puerta? Estoy tratando de dormir. Lo único era que nadie había golpeado su puerta. Para ese punto, yo ya no dormía bien. Cada noche en la clínica se volvía más aterradora. Lucía intentaba mantener la calma, pero se le notaba en los ojos que estaba igual de asustada que yo. Y Carla, bueno, Carla ya ni quería trabajar sola en la recepción. Todo empeoró cuando el doctor encargado del turno nocturno llegó apresurado a la sala de descanso. ¿Quién estaba en la habitación 207? Nos preguntó con el ceño fruncido. Nos quedamos en silencio. Acabo de ver a alguien en la ventana, dijo, y su voz sonaba insegura. Era una mujer con bata blanca, parada frente a la cama. No supe qué decir. Esa habitación había sido clausurada después de la muerte de Rosario. Decidimos ir a revisar. Caminamos por el pasillo con el corazón en la garganta. Cuando llegamos a la puerta, nos detuvimos. El aire estaba más helado que en el resto del hospital. Empujé la puerta lentamente. La habitación estaba vacía, pero el aire olía a sangre. Justo cuando íbamos a salir, se escuchó un sonido seco, una risa baja, distorsionada, y después un susurro tan débil como un aliento. Perdónenme. Fue suficiente para saber que algo que no debería estar ahí, estaba en la clínica. Después de aquella noche, ya no pudimos ignorarlo. Algo estaba en la clínica, algo que no nos dejaba en paz. Las manifestaciones se hicieron más intensas. Ahora las cámaras de seguridad captaban sombras en los pasillos y los pacientes seguían despertando aterrorizados. Pero lo peor fue lo que nos contó don Esteban, el conserje de la clínica. ¿Saben que este lugar antes era un hospital psiquiátrico? Lucía y yo nos miramos sin entender. Hace muchos años aquí atendían pacientes con enfermedades mentales. Hubo una mujer que se cortó las muñecas en la misma habitación 207. Se me heló la sangre. Dicen que su alma nunca se fue. Se queda buscando compañía. Me dieron ganas de salir corriendo de ahí. Esa noche decidí que no podía seguir trabajando ahí. No iba a esperar a que algo peor pasara. Antes de irme fui a la habitación 207 por última vez. No sé por qué lo hice, pero dejé una vela encendida sobre la mesa. Si sigues aquí, espero que encuentres paz. Me quedé unos segundos en silencio. La habitación estaba más fría que nunca, y entonces lo vi. En el reflejo del cristal de la ventana, una mujer de bata blanca me observaba desde la cama. Grité y salí corriendo, dejando la vela caer al suelo. Al día siguiente, la clínica tomó una decisión drástica. Cerraron la habitación 207 para siempre. Nadie volvió a entrar. Sellaron la puerta y la convirtieron en un almacén de productos de limpieza. Pero, aunque la cerraran, lo que había ahí nunca se fue. Con el tiempo, los pacientes seguían diciendo que, en las madrugadas, escuchaban susurros en los pasillos. Algunos decían que veían una anciana llorando en la esquina del pasillo, y otros que la habitación 207 seguía encendiendo su luz en las madrugadas, aunque estuviera clausurada. Yo renuncié. Nunca volví a poner un pie en ese lugar. Pero cada vez que paso por ahí, juro que puedo sentir una presencia
observándome desde la ventana del segundo piso. Si alguna vez te toca estar en un hospital de noche, presta atención, porque tal vez, cuando creas que estás solo, alguien te está mirando. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte a Cuentos Sombrios y dejar tu like para más historias aterradoras. Nos vemos en el próximo relato. Mi nombre es Camila y quiero contarles algo que me pasó cuando comencé a trabajar como enfermera en el Hospital General de la Ciudad de México. Siempre supe que trabajar de noche en un hospital podía ser difícil, pero nunca imaginé que viviría algo así. Era mi primera semana en el turno nocturno y me asignaron a la enfermería 13, un área donde internaban a pacientes en estado crítico. Desde el primer momento, el ambiente me pareció raro, como si el aire fuera más pesado ahí dentro. Pero lo peor fue cuando conocí a doña Ramona, una señora de unos 70 años, con el cabello largo y canoso, las uñas sucias y una mirada que me heló la sangre. Intenté hablar con ella, preguntarle cómo se sentía, pero solo me miró con desprecio y murmuró algo que no entendí. Cada vez que me acercaba, sentía que algo no estaba bien con esa mujer. Esa noche, mientras hacía mis rondas, escuché risas y susurros en su habitación. Pensé que alguien estaba visitándola a escondidas, así que entré sin hacer ruido, pero estaba sola. Ramona se quedó mirándome y soltó una carcajada baja, como si le divirtiera que yo estuviera asustada. Intenté preguntarle con quién hablaba, pero solo me dijo: «Tú no tienes por qué meterte en lo que no entiendes». Me estremecí. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, durante el cambio de turno, le comenté a Lucía, una enfermera con más experiencia, lo que había pasado. «¿Hablaste con ella?», me preguntó con el ceño fruncido. «Sí, pero no sé, hay algo raro en esa señora». Lucía suspiró y me miró con seriedad. «No hagas preguntas a quien ya conversó con la muerte». No entendí lo que quiso decir, pero su tono me dejó con un mal presentimiento. Esa noche, cuando volví a trabajar, pasé por el cuarto de Ramona y la escuché hablando sola otra vez. Pero esta vez, su voz era más oscura, como si estuviera discutiendo con alguien. Me quedé escuchando detrás de la puerta y, de repente, la mujer se empezó a reír a carcajadas. Abrí la puerta rápidamente. «¿Con quién habla, doña Ramona?». Ella se volteó lentamente. Me miró con esos ojos oscuros y llenos de odio y me dijo: «Hoy, a la medianoche, alguien de este hospital va a morir. Ya lo verás». Se me heló la sangre. No le di importancia. Quise pensar que era solo una coincidencia. Pero exactamente a la medianoche, una alarma sonó en la UCI. Un joven de 22 años, que hasta ese momento estaba estable, murió sin explicación. Sentí un escalofrío. Recordé lo que Ramona había dicho y una sensación de pánico se apoderó de mí. No podía ser solo una coincidencia. ¿O sí? Después de lo que pasó, traté de convencerme de que solo era una casualidad, pero en el fondo sabía que no lo era. Al día siguiente, durante el descanso, le conté lo sucedido a Rafael, un enfermero del turno de la tarde. Apenas mencioné el nombre de Ramona, su expresión cambió. «¿La de la enfermería 13?» me preguntó en voz baja. Asentí. «Esa mujer no debería seguir viva», susurró. Se inclinó hacia mí y me contó algo que me dejó helada. Doña Ramona tenía meses internada con cirrosis en estado terminal. Los médicos ya habían dicho que no le quedaba mucho tiempo, pero no moría. De hecho, parecía estar mejorando, aunque nadie podía explicar cómo. Esa noche decidí vigilarla. Algo estaba mal con ella. A las 3 de la mañana, mientras hacía mis rondas, pasé por su habitación y la escuché hablando en voz baja. Me acerqué a la puerta para escuchar mejor y sentí un escalofrío.
No estaba sola. Podía escuchar otra voz, una voz profunda y distorsionada que no era humana. Traté de mirar por la rendija, pero en ese momento algo golpeó la puerta con fuerza. Di un salto hacia atrás, con el corazón latiendo a 1000. Desde adentro, Ramona se empezó a reír. «Mi amigo se molestó porque lo espiaste», dijo con tono burlón. Tragué saliva. «¿Qué amigo?». Me miró directo a los ojos y sonrió. «Satanás». Esa noche apenas pude terminar mi turno. Sentía que algo me observaba en cada pasillo, en cada sombra. Al amanecer busqué a la hija de Ramona, que venía a visitarla todos los días. Le pregunté con toda la discreción posible si su madre siempre había sido así. Lo que me dijo me dejó sin palabras. «Mi madre no cree en la medicina», me dijo con seriedad. «Ella es una bruja». Me explicó que en su pueblo, Oaxaca, la conocían como la curandera del diablo. Gente de todas partes iba a buscarla para hacerle encargos. Decían que podía sanar enfermedades terminales, pero su poder tenía un precio. Esa noche, Ramona me esperaba sentada en su cama con una sonrisa escalofriante. «Mañana me voy, pero antes necesito otra alma joven para mi amigo». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué quiere decir con eso?». La anciana rió con ganas, como si mi miedo la divirtiera. «Vamos a ver si esta vez será un bebé o un niño. Siempre prefiero los inocentes». Me alejé de ella lo más rápido que pude. Intenté hablar con los médicos, pero nadie me creyó. A las 3 de la mañana el hospital se llenó de gritos. Un recién nacido murió sin explicación en la sala de maternidad. Y al día siguiente, Ramona recibió el alta, caminando sola, como si nunca hubiera estado enferma. Después de la muerte del bebé, sentí que algo dentro de mí se rompió. Ya no podía quedarme en ese hospital. Presenté mi renuncia esa misma mañana. Antes de salir, decidí hablar con el doctor Vargas, un médico que llevaba más de 30 años trabajando ahí. Quería respuestas. «Doctor, ¿alguna vez ha visto algo así antes?», pregunté con la voz temblorosa. Él me miró en silencio por un momento y luego suspiró. «Sí». Mi piel se erizó. ¿Quién era esa mujer? No es la primera vez que llega alguien como ella. Siempre son pacientes terminales que de repente mejoran sin explicación. Y cada vez que eso pasa, alguien joven muere. Mi respiración se aceleró. ¿Por qué nadie hace nada? El doctor me miró con pesar. Porque nadie puede probarlo. Tragué saliva y salí del hospital sintiendo que algo oscuro y maligno me había seguido hasta casa. Esa noche me desperté de golpe. El aire estaba pesado. Mi habitación olía a azufre. Y entonces lo vi. Una sombra negra, alta y delgada, de pie en la esquina del cuarto. Mi cuerpo no se movía. No podía respirar. Un susurro helado llenó el aire. «Ahora es tu turno». El turno nocturno en el Hospital Juárez de México siempre tenía algo raro. Era un hospital viejo, con pasillos largos y oscuros, y un silencio que solo se rompía con el pitido de las máquinas o los murmullos de los pacientes. Yo trabajaba ahí hacía solo un par de semanas y ya me habían advertido de cosas extrañas, pero nunca les di importancia hasta esa noche. Caminaba por el pasillo revisando los pacientes cuando escuché algo. Un sollozo, un llanto bajito, casi ahogado. Me detuve en seco. Venía del fondo del pasillo, de la habitación 32. Fruncí el ceño, sabía que esa habitación estaba vacía. Me acerqué despacio. Cada paso hacía que el llanto sonara más fuerte, como si alguien pequeño estuviera sollozando detrás de la puerta. Tragué saliva. Mi mano tembló un poco al girar la perilla, pero cuando empujé la puerta, no había nadie. Solo una cama desordenada y una ventana entreabierta.
Un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré para salir, pero antes de hacerlo, escuché un susurro muy claro detrás de mí. ¡Mamá! Sentí un frío intenso en la nuca. Me di la vuelta tan rápido que casi tropecé, pero la habitación estaba vacía. Solo el monitor apagado y la camilla vacía. Salí de ahí de inmediato, con el corazón latiendo a 1000. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café en la enfermería, le conté lo que había pasado a Adriana, una compañera que llevaba años en el hospital. Esperaba que se riera o me dijera que era mi imaginación, pero su expresión cambió por completo. ¿En serio lo escuchaste?, preguntó en voz baja. Te juro que sí. Alguien lloraba en la habitación 32, y cuando entré, escuché un susurro. Adriana dejó la taza en la mesa y suspiró. No eres la primera que lo dice. Muchos pacientes han hablado de un niño en el pasillo, un niño que se queda parado en la puerta de su cuarto y luego entra a la 32. Un escalofrío me recorrió la espalda. Más tarde decidí preguntarle a uno de los pacientes de la sala contigua, un señor mayor que llevaba semanas internado. ¿Usted ha visto algo raro en la noche? El hombre se acomodó en la cama y me miró con seriedad. Cada noche, siempre es lo mismo. Siento que alguien me observa, abro los ojos y ahí está. Un niño pequeño parado en la puerta. Solo se queda mirándome y después camina lentamente a la habitación de al lado. Sentí un nudo en el estómago. Esa noche, durante mi turno, pasé por la habitación 32 y traté de no mirar adentro. Pero justo cuando iba a seguir caminando, la puerta se cerró sola frente a mí, con un golpe seco. Se me heló la sangre. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, tal vez corrientes de aire, mi mente cansada jugando trucos. Pero una parte de mí sabía que no era tan simple. Esa noche, cuando llegué a mi turno, vi que habían internado a una nueva paciente en la habitación 32. Su nombre era Luciana, una mujer de unos 40 años con problemas cardíacos. No quise asustarla con lo que había pasado, así que solo hice mi trabajo como siempre. Pasada la medianoche, el botón de emergencia de su habitación sonó. Corrí hasta ahí y la encontré pálida, sentada en la cama con la respiración entrecortada. Me tocaron, murmuró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo que te tocaron?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sentí una mano pequeña en mi rostro, como la de un niño, dijo con voz temblorosa. Miré alrededor, tratando de encontrar una explicación, pero lo peor vino después. Cuando me acerqué para tranquilizarla, vi algo en el reflejo de la ventana detrás de ella. Al principio pensé que era una sombra, pero cuando parpadeé me di cuenta de que era un niño. Pequeño, delgado, con la ropa desgarrada, parado en el rincón más oscuro del cuarto. Mi cuerpo entero se paralizó. Luciana me tomó del brazo, pero cuando volteé de golpe ya no había nada. Después de esa noche, no pude seguir ignorando lo que pasaba. Necesitaba respuestas. Hablé con Javier, un guardia de seguridad que llevaba más de 20 años trabajando en el hospital. Sabía que si alguien tenía información, era él. Cuando le mencioné la habitación 32, su expresión cambió. No deberías meterte en eso, dijo en voz baja. Por favor, Javier, necesito saber. El hombre suspiró y miró a los lados antes de hablar. Hace muchos años, trajeron aquí a un niño atropellado. Estaba grave, pero no pudieron hacer nada por él. Murió solo en la habitación 32, porque su familia no llegó a tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver con...? Lo encontraron años después, su cuerpo. Me quedé helada. ¿Cómo que lo encontraron después? Javier me miró con seriedad. Su expediente decía que se lo habían entregado a la familia, pero nunca lo hicieron. Descubrieron su cadáver en un viejo almacén del sótano. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y por qué nadie dice nada? Porque nadie quiere hablar de eso, pero su espíritu
Sigue aquí. Tragué saliva con dificultad. Ahora tenía sentido. El niño no quería estar solo. Después de lo que me contó Javier, sentí que todo encajaba. El niño murió solo, olvidado, su cuerpo abandonado en un sótano. Tal vez por eso seguía ahí, atrapado entre los pasillos del hospital. Pero esa noche, las cosas fueron mucho peor. Luciana, la paciente, comenzó a sentirse rara. Dijo que escuchaba susurros cada vez que cerraba los ojos, que alguien tiraba de sus sábanas en la oscuridad. Intenté calmarla, pero mientras revisaba su historial, el monitor cardíaco empezó a sonar como loco. «Dios mío», murmuré corriendo hacia ella. Luciana estaba paralizada, con los ojos muy abiertos, mirando algo detrás de mí. «Está aquí», susurró con voz apenas audible. Antes de que pudiera preguntar qué veía, todas las luces del hospital comenzaron a parpadear. De repente, un golpe seco retumbó en la habitación. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Mi respiración se aceleró. Algo estaba con nosotros en esa habitación. Escuché un llanto infantil, esta vez mucho más fuerte, como si viniera de todas partes a la vez. «¡Déjanos salir!», grité desesperada. Y entonces escuché su voz, un susurro suave, cargado de tristeza. «No quiero estar solo». No sé de dónde saqué fuerzas, pero en ese momento supe lo que tenía que hacer. Respiré hondo y hablé con calma, tratando de no temblar. «No estás solo, pero no puedes quedarte aquí». El llanto cesó de golpe. El cuarto quedó en un silencio sepulcral. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Sabía que estaba justo detrás de mí. «Tienes que irte», murmuré con la voz temblorosa. «Ya es hora de descansar». Las luces parpadearon una última vez y la puerta se abrió sola. Corrí hacia el pasillo y llamé a los doctores, pero cuando regresamos, Luciana ya no respiraba. Intentaron reanimarla, pero no hubo nada que hacer. Al día siguiente, cuando recogí sus cosas, vi algo en el suelo al lado de su cama. Un pequeño osito de peluche, viejo y desgastado. Era el mismo juguete del que me había hablado Javier, el mismo juguete que el niño tenía la noche en que murió. Después de la muerte de Luciana, los directivos del hospital tomaron una decisión: cerrar la habitación 32 para siempre. Los rumores crecieron. Muchos decían que seguían escuchando pasos en el pasillo por las noches, que algunos pacientes aún veían la sombra de un niño deambulando por los cuartos vacíos. Pedí mi traslado. No podía seguir trabajando en ese hospital. Unas semanas después, en mi último turno, pasé por el pasillo una última vez. Me detuve frente a la habitación sellada y me quedé mirando la puerta, sintiendo una extraña melancolía. Y entonces, en el vidrio polvoriento, una pequeña mano se marcó lentamente desde el otro lado. Se me cortó la respiración. Antes de que pudiera reaccionar, un susurro suave recorrió el pasillo, flotando en el aire como un eco. «No quiero estar solo». Salí de ahí sin mirar atrás. Nunca volví al Hospital Juárez. Pero hay noches en las que, en mis pesadillas, aún escucho su voz. Mi nombre es Carolina y soy enfermera. Después de muchos años de trabajo, finalmente me jubilé. Pero la tranquilidad no duró mucho. La vida sin la rutina del hospital se volvió aburrida y cuando me ofrecieron un trabajo nocturno temporal en el Hospital General de la Candelaria, acepté sin pensarlo demasiado. Era un hospital recién remodelado en la Ciudad de México, con buena paga y horarios flexibles. Parecía perfecto. Desde la primera noche noté algo extraño. El hospital era enorme, pero había muy pocos pacientes. Los pasillos estaban silenciosos, demasiado silenciosos. Al principio lo atribuí a que mi turno era nocturno y que las emergencias eran pocas,
pero aún así la sensación de vacío me incomodaba. La única persona con la que tuve confianza al principio fue Beatriz, una compañera de turno. Nos sentábamos juntas a tomar café en los descansos y fue ella quien me advirtió sobre algo que preferí ignorar en su momento. Aquí todo es muy tranquilo, menos el sótano, dijo en un tono ligero, pero con una mirada tensa. Me reí, pensando que era una broma. No es broma, Caro. Casi nadie baja ahí. Se supone que es un depósito de material quirúrgico, pero a veces se escuchan cosas raras. Solo le di el avión y seguimos trabajando. Pero más tarde, en la misma noche, me llamó por radio, con la voz temblorosa. Caro, ¿puedes venir? Hay ruido en el sótano. Se escuchan golpes y algo moviéndose allá abajo. No quise admitirlo, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Respiré hondo y fui con ella. Cuando bajamos, el aire olía raro, como a éter viejo, y el lugar estaba hecho un desastre. Camillas volteadas, cajas en el suelo y material regado por todas partes. Pero no había nadie. Miré a Beatriz con el ceño fruncido. ¿Seguro que escuchaste algo? Sí, te juro que sí. Decidimos arreglar un poco el desorden antes de subir, pero cuando íbamos de salida, sentí un cambio en la presión del aire, como si alguien estuviera justo detrás de nosotras. Vámonos ya, susurró Beatriz. Esa noche dormí inquieta, pensando que tal vez todo era mi imaginación. Pero estaba equivocada. Horas después, durante mi ronda, escuché gritos de agonía provenientes del sótano. Me quedé paralizada. No había ninguna operación programada, ningún paciente en estado crítico. No podía ser real. Me repetí que era el viento o un ruido del edificio viejo, pero no pude resistir. Agarré una linterna y bajé. Las luces del pasillo titilaban, y cuando crucé la puerta del sótano, todo quedó en completo silencio. Los gritos desaparecieron. Apunté con la linterna y me quedé de piedra. Todo estaba en su lugar. No había rastro del desastre que Beatriz y yo encontramos hace unas horas. Las camillas, los estantes, las cajas, todo estaba perfectamente acomodado, como si nada hubiera pasado. Salí corriendo de ahí. Subí y avisé al conserje que las luces del sótano estaban fallando. Quería una excusa para que alguien más bajara y verificara. Cuando volvió, me miró como si estuviera loca. Señorita, todo está en orden. No hay ninguna falla en la electricidad. Me reí nerviosa, pero antes de que se fuera, me dijo algo que me dejó helada. Pero vi a alguien allá abajo. ¿Cómo?, pregunté, sintiendo el estómago encogerse. Vi a un paciente con bata blanca entrar en la última habitación del sótano. Pensé que usted estaba con él. Lo miré fijamente, esperando que se riera, que me dijera que era una broma. Pero no lo hizo. Por primera vez me di cuenta de que tal vez había cometido un gran error al aceptar este trabajo. Después de lo que me dijo el conserje, no pude concentrarme el resto de la noche. Un paciente en bata blanca, en el sótano, no tenía sentido. Ese lugar solo era un depósito. La mañana siguiente decidí hablar con el doctor encargado del turno diurno. Necesitaba respuestas. Doctor, anoche ocurrió algo extraño en el sótano. Escuché gritos y vi cosas moverse solas. Esperaba que al menos fingiera sorpresa o me tranquilizara. Pero solo me miró con aburrimiento y soltó. Si se sugestionan, no duran aquí. Lo dijo con tanta indiferencia que sentí rabia. ¿Entonces no va a hacer nada? Llevo años trabajando aquí, enfermera. Aprendí que hay cosas que es mejor no investigar. Su respuesta solo me dejó más inquieta. Más tarde, en el descanso, le conté lo ocurrido a Valeria, una enfermera mayor con más tiempo en el hospital. Ella sí me tomó en serio. Tarde o temprano lo ibas a notar, susurró. ¿Notar qué? Este hospital fue un psiquiátrico hace décadas. Lo cerraron porque, bueno, digamos que los doctores hacían cosas que no debían hacer.
La miré confundida. ¿Qué tipo de cosas? Valeria tomó un sorbo de café y bajó la voz. Experimentaban con los pacientes, electroshocks, lobotomías, terapias extremas. Muchos murieron, pero nunca se encontraron los cuerpos. Los dueños del psiquiátrico huyeron del país y el gobierno cerró todo. Pero desde entonces, este lugar nunca ha estado vacío. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quieres decir que algo quedó aquí? Nadie sabe qué es exactamente, pero varias enfermeras han renunciado después de ver figuras en los pasillos, sombras en las habitaciones vacías. Y sí, en el sótano es peor. Me quedé en silencio, sintiendo cómo mi piel se erizaba. ¿Y tú? ¿Nunca has visto nada? Valeria se quedó pensativa y, antes de irse, dijo: no, pero las que se quedan mucho tiempo terminan viendo. Esa noche intenté convencerme de que todo eran historias viejas. Tal vez el hospital tenía ruidos por su antigüedad o mi mente estaba jugando conmigo. Pero cuando el reloj marcó las 3:13 a.m., escuché algo que me hizo olvidar todas mis excusas. Un sonido metálico, repetitivo, como si alguien estuviera afilando un bisturí. El sonido venía del sótano. Mi corazón se aceleró, pero algo dentro de mí me obligó a ir. Bajé con la linterna en mano, tratando de no hacer ruido. El sonido seguía. Cling, cling, cling. Cuando llegué al fondo de las escaleras, la linterna empezó a fallar. La luz parpadeó varias veces y por un segundo vi algo que me dejó sin aire. Una figura de bata blanca, encorvada sobre una mesa, afilando un bisturí. Su piel era pálida y huesuda, y aunque no podía ver su rostro, sentí que lo sabía. Era un paciente, uno de esos que, según la historia, nunca salieron de aquí. Parpadeé y desapareció. Solo quedó el silencio absoluto. Pero en el suelo había algo real. Un prontuario médico viejo, amarillento y lleno de polvo. Lo recogí temblando y leí el nombre en la portada: Luis Ramírez, paciente 121. Y en la última página, escrita con una caligrafía apresurada, una frase me heló la sangre: no estamos muertos. Corrí de ahí como si mi vida dependiera de ello. No dormí en toda la mañana. El nombre en el prontuario me daba vueltas en la cabeza. ¿Quién era Luis Ramírez? ¿Qué significaba no estamos muertos? Busqué entre los archivos del hospital, pero no encontré nada. Como si ese paciente nunca hubiera existido. En el turno de la noche traté de actuar normal. Me convencí de que todo fue producto del cansancio, de la sugestión, hasta que los gritos comenzaron otra vez. Esta vez no venían del sótano, venían del pasillo donde estaban los pacientes. Corrí a ver qué pasaba, pero cuando llegué, todo estaba en completo silencio. Todos los pacientes dormían. Miré alrededor con el corazón latiendo a 1000 y entonces, al fondo del pasillo, lo vi. Un hombre en bata blanca, mirándome fijamente. Su piel estaba tan pálida que parecía de cera y sus ojos vacíos. Abrí la boca para decir algo, pero él se giró lentamente y caminó hacia una habitación vacía. Corrí tras él, encendí la luz y no había nadie. Pero en la pared, escrito con lo que parecía ser sangre, decía: nos abandonaron, no estamos muertos. Salí corriendo al cuarto de descanso. No podía más. Ahí estaba Valeria, la única en quien confiaba. Tenía que contarle todo. Cuando terminé, su rostro se puso serio. Carolina, ese nombre, Luis Ramírez, hizo una pausa. No debiste encontrar ese archivo. ¿Por qué? ¿Quién era él? Valeria suspiró. Era un paciente que desapareció en los años 50. Nunca encontraron su cuerpo. Dicen que lo usaban para experimentos. Él fue el último en ser sometido a las terapias antes de que cerraran el psiquiátrico. Me quedé helada. Pero si murió hace décadas, ¿por qué sigue aquí? Porque él y otros pacientes nunca salieron de este hospital. Sus cuerpos, Carolina, nunca fueron enterrados.
me estremecí. Si sus cuerpos seguían aquí, sus almas también. Esa fue la última noche que trabajé en la Candelaria. Pedí mi renuncia la mañana siguiente y nunca miré atrás. Años después, volví a pasar por la calle donde está el hospital. Sigue abierto, sigue contratando enfermeras que llegan sin saber la verdad y que muchas veces no duran ni un mes, porque las almas de los que sufrieron ahí abajo aún buscan justicia. El Hospital General de la Candelaria sigue funcionando. Nuevas enfermeras llegan, ignorando los rumores. Pero las que se quedan demasiado tiempo terminan viendo. Y algunas simplemente nunca vuelven a salir. Suscríbete para más historias aterradoras.